Muy buenos días, estamos en el canal de Psicología Integral y el programa denominado El Plumero. ¿Y qué hacemos cuando plumereamos? Sacamos las telas arañas, pero hoy tenemos a alguien muy especial, denominado en su nombre Ricardo Gómez, jefe de servicio 1, acá adelante, después está el otro que está en el fondo, y jefe de psiquiatría, ¿no? Jefe del departamento. Jefe de departamento de psiquiatría. Así que bueno, pero ante todo vamos a pasarle el plumero. Perdón, y a todo esto estamos, no los ven ustedes, pero estamos rodeados de más de chicas que chicos. Hermoso te encuentro, no me lo esperaba. Y bueno, están acá presenciando como testigos válidos este programa, que es un programa muy especial. Pero ante todo vamos a plumerear a Ricardo. A ver cómo está. Está bastante bien diría. A ver acá, no tengo cura, Ricardo, ¿qué querés que te diga? Mirá. Todos tenemos cura. Todos tenemos cura, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, querido Ricardo, un placer estar acá contigo. Gracias. Y te voy a hacer algunas preguntitas en líneas generales. Adelante. Un poquito, si tenés ganas de contar tu historia. Mira, mi historia abarca 37 años. Yo entré al Hospital Borda en 1987, tenía 25 años. Entré a trabajar en la guardia los días sábados. En una época donde el hospital tenía aproximadamente 2.100 personas internadas. Y a partir del año 1991 paso de la guardia hacia la planta permanente en el servicio número 1. Allí trabajo hasta el 2016, arrancando primero como médico de planta, luego como jefe de sección y después jefe de servicio. Y a partir del 2016 me ascienden a jefe de departamento, que es un puesto de conducción que abarca al servicio número 1, 5, terapia a corto plazo 1, emergencias 1, y bueno, con la colaboración de enfermería y de todos los médicos que están acá, que me acompañan, que están realizando la especialidad de psiquiatría en la Universidad Maimónides, estamos manteniendo abierto el servicio número 6, que está intervenido por mí, que es un servicio de tratamientos ambulatorios, que en la actualidad tenemos unos 125, 140 personas asistidas mensualmente. Si no estuviera el grupo de médicos que están realizando la especialidad en psiquiatría en la Universidad Maimónides, con la cual hay un convenio como también existe con la Universidad de Flores, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Morón, que el convenio es con el Hospital José Tiburcio Borda y los distintos profesionales que trabajamos aquí, ¿no? Para colaborar en la formación y en la asistencia de pacientes. Todo en aras de defender la salud pública. El objetivo mío, desde que estoy acá, que entré a los 25 años y ahora que tengo 64, es defender la salud pública como un compromiso con la comunidad, ¿no? Yo creo que los que estamos acá en el hospital, los que tenemos la camiseta del hospital, lo más importante es pensar en la defensa de la salud pública, porque muchos de las personas que acuden aquí, no solamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de la provincia de Buenos Aires, tienen en este lugar un ámbito de asistencia y de continuidad de los tratamientos, que la mayoría de las personas que asisten tienen trastornos mentales severos, patologías que actúan minando, menoscabando la autonomía de la persona, entonces requieren de la asistencia familiar. Muchas de estas personas tienen el certificado único de discapacidad porque tienen una incapacidad laboral que supera el 80%. Entonces, lo que muchas veces no se difunde y cae en el amaricismo, ¿no? Es el que el paciente sufre una pérdida de la vitalidad y muchas veces cae en el ostracismo.
y cae en el abandono. Entonces termina aislado de la sociedad y fuera de lo que sería todo lo que abarca la economía formal de un país. Entonces nosotros desde nuestro lugar lo que tratamos de hacer es de darle palabra al paciente, atenderlo. En lo posible yo siempre acá acudimos a la familia como el soporte de esa persona que es vulnerable, entonces, y que muchas veces queda al margen de la sociedad. Y bueno, a lo largo de estos años que tengo en el hospital, son 37, se modificó muchísimo la realidad de una persona con un trastorno mental severo, porque la incorporación de psicofármacos fue permitiendo que hubiese una reinserción familiar mucho más inmediata, y lo que fue en algún momento un hospital psiquiátrico de puertas cerradas se fue transformando en un hospital de puertas abiertas. Junto con ello, para no quedar solamente con la dimensión psicofarmacológica, nosotros con toda la gente que hoy tiene la edad mía, logramos que ingresen a la planta permanente terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, es decir, todo un conjunto de profesionales de otras disciplinas vinculadas a la salud mental que coadyuven a la mejoría del paciente, ¿no? Todas esas capacidades funcionales que no se han deteriorado, tratar de conservarlas, ¿no? Conservar, por un lado, todo lo que se pueda de aquella persona que tiene un trastorno mental severo, y que en realidad toda esta muchas veces difundida peligrosidad de la persona con trastorno mental severo no es tal, sino que justamente el problema de los trastornos mentales severos, como la esquizofrenia o los trastornos del estado de ánimo, se vinculan más a una pérdida de habilidades sociales y a quedar aislado de la sociedad. Ese es el problema más grave. Entonces, vos que estás en el servicio 1, verás que todo lo que sea reactivar, y bueno, con el libro tuyo Adentro Afuera, queda en claro que muchas veces la persona que está internada no ha perdido atisbo de racionalidad, lo que ha perdido son habilidades para poder autogestionar su vida. Eso es lo que uno nota. Qué bueno eso que decís, me encanta. Y hablé mucho. No, por el contrario, no. Te cuento que yo soy muy emotivo. Y por supuesto que el rol me sustenta y me soporta a la hora de abordar. De hecho, sabes muy bien que me especializo en crisis, en episodios psicóticos, pero todavía me sigue emocionando un poco todo esto, ¿no? Porque hace 20 años que trabajo acá y vi muchas cosas. Uh-huh. Y coincido con vos un montón. Sí. Que son personas que necesitan apoyo, que necesitan ser escuchadas, como decís vos, pero siempre personas, no son del laboratorio. Claro. Es una lucha eso. Siempre fue una lucha, pero bueno, desde la terapia humanística se puede hacer muchas cosas, ¿no? Como esa sintonía que me encanta, esta apertura que vos tenés, que me apasiona un montón, ¿no? Esta bienvenida a ver la locura como palabra que hemos salpicado un montón, ¿no? Sí. Porque no era así. Nos encargamos nosotros socialmente de salpicarla mucho, ¿no? No, lo que yo digo siempre es que hay un vacío de contenido, porque estamos transitando una etapa sociohistórica muy anómala, donde la locura, la violencia, está más en el afuera que en el adentro. Yo siempre cuento una historia que es tragicómica. Yo hice mucha psiquiatría laboral y había un señor que había tenido un problema, don Carlos, que tenía en ese momento 60 años. Esto ocurrió hace el año 2004 y estaba Fidel y Hugo presenciando esto. Y este hombre me dice: doctor, por favor, interneme en el hospital. Y le digo: don Carlos, ¿para qué? Él vive en Florencio Varela. Dice: porque no aguanto más a mi familia. Yeah. Tenía su esposa y 5 hijas.
¿no? Y había todo un conflicto con los yernos, bueno, como en toda familia que siempre hay algún tipo de dificultad. Y yo le digo, don Carlos, pero usted me está hablando en serio, me dice, Doc, yo me quiero internar, usted trabaja como jefe. Bueno, hablé con Hugo, con Fidel, hablé con los psicólogos que estaban trabajando conmigo en ese momento, con los otros médicos, y accedimos a la internación. Lo gracioso de esto es que vino con una camioneta 4x4, vino con una nota y cuando ingresa al hospital le muestra y dice, yo soy paciente del doctor Ricardo Gómez, me vengo a internar. Bueno, parecía como que venía a pasear. En efecto fue así. Fue una estadía de, como se dice muchas veces, esas casas de descanso, ¿no? Cuando en otras épocas se hablaba de las curas de sueño, bueno, fue una especie de hostería el servicio. Y con él se organizó, a partir de él, una choriciada, sí, un claro, picnic en el, bueno, ahora bien, a mí lo que me llamó la atención, que él, como venía de la afuera, me dice, doctor, esto está más sano que mi casa, claro, ¿no? Claro. Y es el fiel ejemplo de lo que vos transmitís en el libro. Es decir, que el adentro y el afuera son categorías muchas veces que no existen, porque la mayor tranquilidad tuvo en el hospital. Y a él después, cuando me contaba, después pues lo seguía atendiendo, que en la familia le decían, vos estás loco, y dice, mirá, yo estuve en el Borda, los locos están acá. Entonces se daba esta paradoja, ¿no? De, bueno, que es un hospital psiquiátrico, que es un lugar de estadía para descansar. Y bueno, no, yo tengo la idea siempre de que para mí lo básico es encontrar que atendemos personas que sufren crisis, pero también hay algo que yo hablaba con Sergio Lati, un amigo mío del Moyano, que la línea entre los que estamos de este lado, teóricamente, atendiendo, y la persona que consulta es muy delgada. Y cualquiera puede estar al otro lado en cualquier momento. Entonces, la existencia tiene no solamente la finitud temporal, sino ese límite difuso entre lo que uno puede decir que esto parte de la cordura o esto es parte de la locura. Yo lo veo así, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, hay un montón de personas que las conozco, porque bueno, algunos se han ido de alta, otras permanecen internadas en otro servicio, y acá viene, por ejemplo, Rubén, que es un muchacho que está en el 5, que estuvo en el 1 mucho tiempo, y él muchas veces viene a saludarme, y se ha quedado con nosotros escuchando los ateneos, y en alguna oportunidad me dice, Doc, me voy de acá porque están más locos ustedes que los pacientes que están en el servicio, y me da un abrazo, un beso y se va riéndose. Entonces, de golpe, poder vivir con libertad esto, ¿viste? Sí. O sea, yo tengo la responsabilidad de guiar un grupo de médicos que son realmente muy serios, de médicas que son muy serias, pero a la vez es tomar las cosas de otra manera, ¿viste? De manera más espontánea. Yo acá aprendí a que me den un abrazo, que la gente llore, que se pueda expresar en libertad, y que eso ayuda mucho, porque, ¿viste? Porque no perder lo humano que tenemos. Porque en realidad, como dice Manuel Lanz, que me lo repite, para ser buen profesional primero tenés que ser buena persona. Sí, y en eso, ¿viste? Es un axioma que para mí es fundamental. Y trabajarse también, ¿no? Claro. Uno. Te quería preguntar, viste que el rol nos sustenta, nos soporta a la hora de trabajar y demás en una instancia necesaria, óptima, diría. Que es lo que te permite, pero siempre para mí es como un poncho, ¿viste? Tiene que tener un agujerito, pero un poncho muy pesado es como un cruzamiento de brazos, entonces no se empatiza con el paciente, no hay transferencia contra transferencia. Entonces yo digo, bueno, por esto un ponchito anda completo, otro más livianito, hacer un agujerito con una tijerita y que filtre las ansiedades, ¿no? Es decir, vos me preguntabas por los jóvenes, yo creo que acá, bueno, toda la generación de médicos que vienen a estudiar de otro país a Buenos Aires, que están en la Universidad Maimónides, que el promedio de edad es 30 años más o menos, son gente muy joven. Yo lo que le puedo transmitir o facilitar es
el mejor ejemplo de mi contracción al trabajo. Después cada una de las personas que está acá, que ha migrado, que se ha tomado el trabajo de trasladarse a nuestro país, ya implica eso de manera muy seria el compromiso con aprender una especialidad como psiquiatría. Lo mejor que yo puedo hacer, más que hablar, es en el trabajo, en la cotidianidad, en la asistencia de los pacientes, en cómo yo me comporto con cada uno de estos profesionales que está haciendo su especialidad, transmitirle en el día a día cuál es el amor que yo le tengo al trabajo. Ayer nosotros estábamos hablando en conjunto de que lo que hay que mantener, conservar es el amor por un lado y la fe por otro. Que en esta etapa histórica postmoderna es lo que se está tratando de destruir, porque me parece muy serio poder mantener el trato humano. Yo lo que a mí me preocupa fehacientemente por la edad que tengo, por la experiencia de vida que tengo, es que estamos en una etapa deshumanizante. Entonces hay que mantenerse firmes, trabajando en equipo, en grupo, mantener el amor al prójimo, el amor hacia el estudio, hacia el conocimiento, propender a una vida comunitaria, mantener los ideales de solidaridad. Yo creo que eso es fundamental para ejercer una especialidad como la psiquiatría, que básicamente es comunitaria, ¿no? Un poco al decir tomando parte de lo de Heidegger y dándole una vuelta, nosotros somos para otros, hay un ser en el mundo pero con otros. Nadie, o sea, tenemos que poner en cuenta el pronombre nosotros en lugar de yo. Eso me parece capital para todo. Trabajo en equipo, actividad comunitaria, las personas que se atienden forman parte de un nosotros. Eso es lo que considero fundamental. Si no existe ese ámbito comunitario, es muy difícil trabajar, porque quedás en lo que está pasando ahora, que hay un conjunto de personas desperdigadas en pantallas. Y el encuentro interpersonal, que yo lo entiendo como un contacto con la mirada, con la escucha, con el tener un proyecto en conjunto, es lo que nos va a salvar. Porque mirando una pantalla y estando sin poder comunicar lo más espontáneo de uno, lo más natural de uno, nos estamos deshumanizando. Sí, vos sabés que es preocupante. ¿Qué lucha encontrar esa cuestión abstracta de cuestión fantasmática, te diría, sí, ¿no? Sí. Que es la virtualidad hoy, ¿no? Con esto que vos decís que comparto, a mí me preocupa un montón, porque estamos como cada vez más alejados y más virtuales. Estamos más aislados. Más aislados. ¿No? Ya COVID no venía, Sí. nos trajo esto. Y ahora con esta de la virtualidad, que cómo nos confunde con el IA inclusive y demás, que puede ser un gran ordenador si le preguntas muy bien, Claro. pero ya empiezan, ¿sabes qué te empiezan a decir? No, ¿para qué voy a ir al psicólogo si tengo IA que me responde? Claro. No, yo creo que, mirá... inclusive psiquiátricamente te Sí, diría, sí. Dame la medicación correcta, analizarme. Sí. Obviamente que diría que te responde, no, bueno, yo te doy, yo soy una alternativa, pero vos sos el médico. Claro, lo que pasa, yo creo que, es un monstruo grande que pisa fuerte, sí. Pero la tecnología está manejada de determinados centros de poder, hay una Matrix que está operando, sí. ¿No? Que esto se notó con el tema del aislamiento social obligatorio, y yo creo que lo que hay que recuperar es, por un lado, el pensamiento crítico, y junto con eso armar equipos de trabajo. O sea, tener amigos, tener personas con las cuales uno pueda hablar, pueda escuchar, pueda analizar la situación y tomar, reitero, un trabajo en grupo. Si no hay equipo, no hay posibilidad de resolver esta situación. Desde ya que lo que hay que pensar es desde lo mínimo, o sea, no ser mesiánico, no creer que uno solo va a poder, sino
en cada ámbito en el cual uno se mueve, crear canales de comunicación. Yo creo que es la única manera de poder enfrentar esto, porque de lo contrario, lo que va a prevalecer es la agresividad, la impulsividad, que es lo que en gran parte está pasando. Pero uno tiene que oponerse a eso en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo académico, crear grupos de trabajo, equipos, socializarse, no quedarse solo. No le veo otra salida yo, porque... Pero para eso se necesita como una postura. Una postura, pero sí. Una postura con apertura. Sí, seguro, sí. Porque vos hablaste antes de musicoterapia, sí, hablaste de... Sí, de interdisciplina. De interdisciplina, ¿no? Sí, sí. Y también esa bienvenida. Sí, sí. ¿En qué, ahora en lo personal un poquito, ¿no? ¿En qué te modificó esta carrera de tantos años en la vida personal? ¿Cómo la trasladaste a la personal? Mira, yo, a mí lo que me ayudó mucho, yo siempre cuento la historia que yo estuve a punto de dejar medicina, porque yo en realidad lo que retrospectivamente pude analizar fue lo siguiente. Mi sueño que tenía era jugar al fútbol. Jugaba en el ascenso, en el Club Atlético Excursionista, hice la carrera ahí hasta los 18, 19 años, pero hubo una fractura existencial que me ocurrió a los 15, me fracturan el fémur, después me expulsan en un partido donde hubo una batalla campal, ya de chico era bastante aguerrido, y dije, en el año 79, tenía 18 años, quinto año de la carrera, el secundario, digo, ¿qué hago? Estaba entre profesorado de educación física, derecho, medicina, y letras. Eran esas 4 posibilidades. Tiré una moneda que tendría que tener 4 caras, pero tienen 2, y dije, bueno, me tiro a medicina. En esa época no había CBC, era ingreso, 2 exámenes, había que prepararse un año previamente, y bueno, tuve la suerte de que entré en la primera oportunidad, claro. Y bueno, después cursé como todos los médicos, las distintas disciplinas, y cuando llegué a clínica médica en el Hospital Fernández, que fue una formación formidable, había cursado gineco, cirugía, oftalmo, digo, no me gusta nada de esto. ¿Qué hice? Digo, ¿qué me pasó? Empecé a notar que me gustaba escuchar la historia de la gente, ¿no? Y tenía un amigo mío, el doctor Julio Laurindo, guitarrista, gran guitarrista de bossa nova, de jazz, y bueno, Julio era ayudante de anatomía, le comenté mi interés, y bueno, me dice, mira, tenés que hacer psiquiatría, tenés que analizarte y dedicarte a hacer psiquiatría. Y bueno, en efecto, fui a hablar con el profesor Fernández de Mouján, me atendí con una psicoanalista discípula de Oscar Mazota, Alicia Mato, 3 años con ella, y tuve la suerte, gracias a un médico boliviano, que yo trabajaba en el Tigre, que me recomendó venir al Borda. Y ahí, bueno, en el 87, en junio, entré al Borda, a la guardia, porque todavía no tenía la matrícula. Así mirá lo arriesgado que fui siempre. Y hablé con uno de los jefes de acá de la guardia, le comenté mi situación. Me dijo, no, vení lo mismo, que otro va a firmar por vos. Me faltaba un mes para que me dieran la matrícula. Y bueno, me vieron muy responsable, muy serio, y ya al tiempo quedé nombrado en la guardia. Después me formé parte de los delegados, armé un cuerpo de delegados. Vine lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, me presenté con los colegas, y bueno, a partir de ahí empecé a tener un predicamento con los compañeros. Me hice conocido aún estando los sábados. Mira. Y después armamos una lista en contra de la lista oficial, que era la del Menemato. Y ganamos las elecciones. Así que con toda esa imprudencia de la juventud, y después armamos el equipo de fútbol, bueno, hicimos un montón de cosas, con toda la gente que estábamos ahí trabajando. Y yo creo que, por lo que te decía anteriormente, para ser coherente, la persona mía puso lo que yo heredé de mi padre, de mi madre y de la gente que me formó en la carrera, ¿no? Yo después tuve la suerte que estuve con
con Carlos Llabrés, un capo, estuve con Vicente Felipe Donoli, uno de los mejores psiquiatras que tuvo la Argentina. Gente que me formó, que me empezó a transmitir ese conocimiento, y después, a lo largo del tiempo, tratando de conectarme con gente que mantenía ese humanismo, ¿no? Rubén Pedro Martínez, el doctor, el profesor José María Martínez Ferretti, gente que sigo tratando, que ya están jubilados, que tienen 40 años en el hospital, en el cuerpo de médico forense 38 años, y después hay un montón de gente que el doctor Eduardo José Benítez, un tipo con un humanismo tremendo, gente que a mí me hizo mucho bien y que con los cuales pude compartir el amor al ser humano, el amor a la medicina, el amor a la música, y digamos, es una retroalimentación entre la persona y el hospital. Depende del grado de apertura que vos tengas con la gente, porque hay gente que no deja ningún legado ni que absorbe ningún legado. Uno tiene que, el doctor Daniel Camarero, por ejemplo, un hombre que dejó mucho en el hospital, que para muchos es ignoto, pero en realidad es un hombre que es el que dejó el centro cultural. Entonces, a mí digamos, me sirvió mucho el hospital. Yo le di al hospital, pero el hospital también me dio mucho. O sea, en ese sentido, yo le agradezco mucho a cada persona, a la gente de mantenimiento. Hay mucha gente con la cual yo he compartido muchas cosas. Entonces, me parece que la interacción es recíproca. No es que uno influye al otro, es todo permanente dinamismo. Y cuando caí, después de tanto tiempo de asistencia, por supuesto que hay gente que no tiene vocación, también hay que decir la verdad. Hay gente que viene acá como si fuera un trámite, entra, sale, no se involucra con los pacientes, no tiene pasión, pero acá hay gente como Pablito Fernández, Matías Zúquero, que ellos están en el departamento de docencia de enfermería, son licenciados, y con ellos hemos trabajado, hemos dado clase para todo el país, hemos hecho virtualmente con Manuel, hemos trabajado para gente de distintas provincias. El año pasado vinieron 200 profesionales de salud mental y le dimos clase a 200 personas. Una cosa, viste, que la conocemos los que estamos metidos en el tema. Hay muchos que ni saben lo que pasa, pero nosotros estamos dedicados a la difusión y a la formación, estamos siempre interviniendo en algo y apoyándonos mutuamente. Ellos me permitieron a mí, Pablo habló con la doctora Sonia Codiz y me digamos, formalizó una reunión con la doctora que, bueno, hace 4 años atrás vino a hablar conmigo para que yo me pusiera a cargo de la cátedra clínica psiquiátrica 1, 2 y 3, y ya el año pasado, en el 2024, egresó la primer camada formada por mí acá en el hospital de médicos psiquiatras. Y bueno, seguimos en esto, viene gente de otras provincias, concurren colegas médicos de Colombia, de Venezuela. Entonces, para mí es ha sido un hallazgo, y también gracias a mis compañeros enfermeros, Pablo y Matu, pude renovarme. Toda esta pasión se me estaba apagando, pero gracias a ellos, porque les pedí ayuda, se renovó. Está buenísimo. Hay bastante tela. Tu sinceridad. Me encanta y la valoro un montón. Me quedé con esto de la virtualidad y qué sé yo. Te agradezco un montón porque realmente me está preocupando muchísimo esto del aislamiento, de esa distancia demasiado lejana. Esto de juntarse, ¿no? Empezar a provocar eso, ¿no? Juntarse. Como estamos juntados ahora en otros lugares y demás. Empezar a ver... Hay que promover eso. Mucho, ¿no? Y yo así va a salir un ruido. Me olvido. Bueno, muchas preguntas para hacerte, pero bueno, seguramente tenés que trabajar. Veo que hay muchos cerebros ahí. Cerebros, sí. Mencionaste al doctor Camarero, del Centro Cultural. Bueno,
tuve el honor. Y a Gustavo Chela Chile. Sí. Cuso. Tuve el honor de ser uno de los primeros cuando abrieron el Centro Cultural. Estuvimos trabajando mucho tiempo ahí. Hoy ya no sé qué quedó eso, ¿viste? Pero era muy, muy bello. Pero bueno, vocación, 9 años. 9 años, hablamos de vocación. Le cuento un poquitito nada mi historia con humildad. Había una señora, yo vivía en Ballester, en primer piso, mi tía abajo, casa de Tano, ¿viste? Todos juntos abajo y nosotros arriba, ¿no? Y yo ya tenía 9 años y había una señora que se sentaba en la vereda, ¿viste? Y yo veía que hablaba sola y gritaba. Y todos veían que lo que pasaba se corría. Y yo tenía 9 años y yo me asomaba sin caerme. Y me daba curiosidad y me preguntaba, ¿por qué habla sola? ¿Qué le está pasando? ¿No? Y ahí empezó esa inquietud de decir, ¿qué le está pasando? ¿Por qué habla sola? ¿Por qué tiene ese delirio hoy, no? Bueno, y así nació mi vocación, a los 9 añitos. Bueno, y así como te contás vos, te cuento yo lo que es la vocación y cuando uno siente de muy jóvenes. Señora, ¿algo más? Agustina. Bueno, Ricardo, el 9 de agosto, Sí. en el Consejo Deliberante de San Isidro, un lugar hermoso, vamos a presentar lo que vos fuiste parte enorme de este libro que se llama Adentro y Afuera, Afuera y Adentro. ¿Te gustó el prólogo? ¿Te hizo llorar? También me emocioné. Así que, nada, ya bueno, no sé si ustedes van a querer ir, pero ojalá que estén. Mandame un flyer con la invitación y yo se la mando a todos. Estoy esperando que me manden los logos ahí del Consejo Deliberante y todo eso para colocarlo. Perfecto, sí. De 10. Y vamos a estar todos ahí y bueno, nada, hay que recaudar también para el hospital, que necesita algunas cosas, como todo hospital, ¿no? Siempre se necesitan cosas. Así que bueno, yo cierro así, no sé si se van a animar, quizás en un unísono se animen la primera vez que lo hago. No sé si Ricardo se va a animar. No, sí, yo lo respeto siempre. ¿Qué hay que hacer? Yo termino diciendo, lo imposible se encuentra en las mentes cómodas. Digo, 1, 2, 3. Lo imposible se encuentra en las mentes cómodas. Ok, que salga todo, así como con esta naturalidad. Entonces, vamos a ir cerrando este hermoso programa. No saben lo que es esto, es una maravilla. Ricardo, bueno, faltaron un montón, pero no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias a vos y ojalá que podamos unificarnos y hacer cosas. Vamos a seguir juntos. Bueno, ya saben, como siempre decimos, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Lo imposible se encuentra en las mentes cómodas. ¡Prometemos! Gracias, chicos.